Universidad Autónoma de Beni José Vallivian, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, carrera de Administración Empresarial. Asignatura Matemáticas Empresariales, Unidad 2, Geometría Analítica. Hola, soy el licenciado Miklos Rodríguez Andrade. Sean bienvenidos a esta clase de Matemáticas Empresariales. Vamos a empezar hablando un poquito de lo que son las coordenadas rectangulares, ¿no es cierto? Entonces, denominado también el plano cartesiano, ¿no es cierto? Tenemos en el eje horizontal el eje de las X, ¿no es cierto? Y en el eje vertical tenemos el eje de las Y. Entonces acá tenemos el centro, la intersección de ambos ejes nos determina el punto de origen, ¿no es cierto? Cuyas coordenadas son 0, 0. A la derecha tenemos los valores positivos para X, ¿no es cierto? Desde el 1 hasta más infinito. Y a la izquierda del punto de origen tenemos los valores negativos para X, desde menos 1 hasta menos infinito. En el eje de las Y, partiendo del punto de origen hacia arriba, tenemos los valores positivos para Y, y partiendo para abajo tenemos los valores negativos para Y. Además tenemos 4 cuadrantes, ¿no es cierto? El cuadrante 1, el cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante 4. Los signos de X y Y en el cuadrante 1 son positivos. En el cuadrante 2, X es negativo y Y es positivo. Y en el cuadrante 3, X y Y son negativos. Y en el cuadrante 4, X es positivo y Y es negativo. ¿Ya? Cualquier punto de acá nos indica un par ordenado, ¿no es cierto? Por ejemplo, este punto de acá sería el punto que está formado por X igual a 2 y Y igual a 3, ¿no es cierto? Distancia entre dos puntos. Entonces acá tenemos dos puntos, el punto 1 formado por las coordenadas x1 y y1 y el punto 2 que tiene como coordenada x sub 2 y y sub 2, ¿no? Se trata de obtener la distancia que hay entre estos dos puntos. Para eso recurrimos al teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Y vamos a obtener esta fórmula. La distancia entre esos dos puntos, el punto 1 y el punto 2, es igual a la raíz cuadrada de x sub 2 menos x sub 1 elevado al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 elevado al cuadrado. El punto medio. El punto medio es el punto que se encuentra exactamente a la mitad de los puntos P1 y P2, ¿no es cierto? Su fórmula para x es x1 más x2 entre 2. O sea, y la fórmula para hallar el valor de y en el punto medio es igual a y1 más y2 entre 2. ¿No? Entonces son promedios simples aritméticos, ¿no es cierto? Para encontrar el valor del punto medio. La pendiente de una recta. Entonces acá tenemos esta recta, ¿no es cierto? ¿Ya? Y entre el punto sub 1 y el punto sub 2 hemos formado un triángulo que tiene como ángulo el ángulo θ, ¿no es cierto? Entonces la pendiente, que la vamos a representar por la letra m, es igual a la tangente de ese ángulo θ, que lo podemos obtener mediante la siguiente fórmula: y sub 2 menos y sub 1 dividido entre x sub 2 menos x sub 1. ¿Ya? Esto es muy importante. Si dos rectas son paralelas, sus pendientes son iguales, ¿no es cierto? M1 es igual a M2, siendo M1 la pendiente de la recta 1 y M2 la pendiente de la recta 2. Ahora, si dos rectas son perpendiculares, la pendiente de una será el recíproco de la otra con el signo contrario. Entonces tenemos los conceptos de paralelismo y perpendicularidad, ¿no es cierto? Dos rectas son paralelas cuando sus pendientes son iguales. Y dos rectas son perpendiculares cuando la pendiente de la recta 1 es igual a menos 1 sobre la pendiente de la recta 2. Entonces, ahí tenemos el concepto de perpendicular. Recordando que dos rectas son perpendiculares cuando entre sí forman un ángulo de 90 grados, ¿no es cierto? Acá vamos a comenzar nuestro estudio. Estamos viendo ahora toda la teoría, ¿no? Posteriormente vamos a ver la parte práctica, aplicando todas estas
estas definiciones, conceptos y fórmulas, ¿no es cierto? La línea recta. ¿Qué es, por definición, la línea recta? Es una representación gráfica del lugar geométrico cuya ecuación sea de primer grado en dos variables. Formas de la ecuación de una recta. Entonces acá vamos a ver cuáles son las ecuaciones, ¿no es cierto?, de una recta. Por ejemplo, el inciso A, punto pendiente. Recta que pasa por el punto P1, que tiene como coordenadas x sub 1 y y sub 1 y cuya pendiente sea igual a m. Entonces, su ecuación es esta. Y menos y sub 1 es igual a m que multiplica a x menos x sub 1. Y cerramos paréntesis, ¿no es cierto? ¿Cuándo se utiliza esta ecuación? Cuando tenemos como datos un punto y la pendiente de la recta, ¿no es cierto? O sea que vamos a utilizar esta ecuación cuando nos den datos sobre un punto y la pendiente. Inciso B, pendiente ordenada en el origen. Recta de pendiente M que corta al eje en Y, ¿no es cierto? En el punto, o sea, al eje Y en el punto P1 que tiene como coordenadas X igual a 0 y Y igual a B. Y cuya ecuación es, acá tenemos la ecuación, ¿no es cierto? Y igual a M por X más B, siendo B la ordenada al origen y M la pendiente. ¿Cuándo utilizamos esta ecuación? Esta ecuación la vamos a utilizar cuando nos den como información la pendiente M de una recta y su ordenada, ¿no es cierto?, con respecto al origen. Seguimos con las formas de la ecuación de una recta. Inciso C, forma cartesiana, ¿no?, o también conocida como dos puntos. Recta que pasa por los puntos P1, que tiene como coordenadas x sub 1 y sub 1, y P2, que tiene como coordenada x2 y y sub 2, ¿no es cierto? Su ecuación es esta, y menos y1 dividido entre x menos x sub 1 será igual a y sub 1 menos y sub 2, que divide a x sub 1 menos x sub 2. ¿Cuándo utilizamos esta ecuación cartesiana o dos puntos? Cuando nos dan como dato las coordenadas de dos puntos, ¿no es cierto? Entonces vamos a utilizar esta ecuación para hallar la ecuación general de la recta. Tenemos D, reducida o abscisa y ordenada en el origen. Recta que corta los ejes X y Y en los puntos A y 0 para y 0 para X y B para Y. Entonces, su ecuación es X sobre A más Y sobre B será igual a 1. ¿Ya? Esta ecuación la vamos a utilizar cuando nos den dos puntos, pero que están cortando tanto al eje X como al eje Y. O sea, esos puntitos están sobre los ejes, ¿no es cierto? Ahí podemos utilizar esta ecuación. Seguimos en forma de la ecuación de una recta. Esta es la forma general, ¿no es cierto? Normalmente tenemos, cuando resolvamos un problema, vamos a llevar a esta forma general. Es una ecuación lineal o de primer grado. Es una ecuación lineal porque las variables están elevadas a la potencia 1, recordando que las variables son X y Y, A, B y C. A y B son coeficientes de la variable y C es un término, es un número, es una constante, ¿no es cierto? Eso es igual a 0. Cuando está ordenado de esta forma, la pendiente M es igual a menos A sobre B. Recordando que A es el coeficiente de X o su compañerito de X y B es el coeficiente de Y o el compañero de Y, ¿no? Y B, que es la ordenada al origen, será igual a menos C sobre B, ¿no es cierto? Menos C sobre B. Muy bien. Entonces, hasta aquí sería la teoría, ¿no es cierto?, de lo que es la recta. Hemos visto las diferentes ecuaciones, cuándo se las debe utilizar, ¿no es cierto? Hemos visto el concepto de distancia, también hemos visto el concepto de lo que es el paralelismo, ¿no es cierto?, y la perpendicularidad. Entonces, en el próximo video iremos desarrollando ejercicios. Agradeciéndole por la atención prestada, se despide y le desea
que tengan un excelente día. Bueno, chao, chao, se cuidan.